¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Una jornada que nos despertó, nos conmocionó a las 1:35 cuando el mundo se enteró, esa era la hora chilena, que el Papa Francisco había fallecido a los 88 años. Un Papa que unos destacan por su sencillez, por su sentido social, que otros también critican por lo que hizo o lo que no respecto a los abusos al interior de la Iglesia Católica, pero un Papa que marcó una época, un Papa que movió también multitudes, un Papa cuya muerte, cuya vida y legado, además de la situación de la Iglesia Católica, vamos a analizar y conversar hoy en CNN Prime, que comienza ahora. Bueno, justamente nos acompaña en el estudio Matilde Burgos, que ha estado en esta larga jornada de muchas noticias, de una noticia a nivel mundial, de una noticia histórica, tristemente, pero una noticia histórica, Matilde. Así es, Mónica, y que no esperábamos, por lo menos en este día. Porque no en lo inmediato. No en lo inmediato, porque el Papa Francisco estuvo 5 semanas en el Policlínico Gemelli, afectado de una pulmonía bipulmonar, más bien. Pasó por momentos bastante críticos, incluso sus más cercanos confesaban que había estado a punto de morir en una de las jornadas y que se habían hecho exactamente las maniobras para poder mantenerlo con vida. Él sale adelante y bueno, le piden además que guarde reposo, que no esté con gente. Sin embargo, bueno, él hace todo lo contrario y justamente viene Semana Santa. Participa en la medida en que él puede y finalmente después de la Pascua, después de la resurrección, en un día que, fíjate que en Roma es feriado, se llama la Pascueta porque se celebra la resurrección, allá no es feriado el día viernes, sino que se celebra el día lunes. Muere Francisco después, entre comillas, de haber cumplido con su misión en lo inmediato, y una misión que es mucho más larga porque se le ha calificado como un reformador desde su nombre en adelante, y eso se va a ver precisamente con el tiempo. Ahora, Matilde, habíamos visto justo dos actividades, una menos pública que la otra. Una era la reunión con J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Después lo habíamos visto, como tú decías, en estas ceremonias en el contexto de lo que es la Semana Santa. Y yo quisiera preguntarte las primeras impresiones, porque obviamente esto se va a aquilatar con el paso del tiempo, pero ¿cómo has visto tú en general? Yo creo que, me atrevo a decirlo yo, porque tú no lo vas a decir, pero sin duda en Chile no hay periodista que sepa más de estos temas que tú, y a nivel latinoamericano también. Cuando tú conversas... Por lo menos he tenido 2 conclaves ya. Por eso te lo digo. No sé quién más podría contarlo en nuestro país, pero quisiera preguntarte, desde esa perspectiva, con lo que tú has visto y con las conversaciones que durante esta jornada has tenido también con tus otros colegas, los que trabajan en el Vaticano, en Argentina, ¿tú dirías que el impacto que ha generado su partida es comparable, por ejemplo, a la de Juan Pablo II, o es menos también por el contexto que le afecta no a él necesariamente solo como persona, sino que a la Iglesia Católica, que ha perdido una influencia en comparación con la que tenía en la época de Juan Pablo II? Sin duda, son situaciones y momentos históricos absolutamente distintos, porque cuando muere Juan Pablo II, muere un líder. Bueno, Papa Francisco también es el líder mundial, pero en otra situación, cuando tú, como bien dices, la Iglesia ya venía perdiendo su credibilidad en muchos aspectos después de los abusos sexuales que se comienzan a conocer al final del pontificado de Juan Pablo II, un pontificado que más bien se caracterizó por este Papa viajero y también por este Papa que desde el punto de vista político ayudó a terminar con la Guerra Fría, ayudó a terminar y a sacar la cortina de hierro de Europa del Este. Exactamente. Y que tuvo además, tenía una energía, un carisma, y fue el Papa viajero que más países visitó, por lo tanto tenía también un magnetismo entre los jóvenes que lo hacían una figura que en ese momento era calificado, entre comillas, como un rockstar. Así fue descrito. Su funeral en abril del 2005 fue, fíjate, uno de los funerales donde más gente se ha reunido en la historia
de la humanidad. Puedo decir que fue la ceremonia donde coincidieron más líderes mundiales en toda la historia, que estuvieron juntos en un punto, porque hubo desde reyes, primeros ministros, presidentes. De Estados Unidos, por ejemplo, fueron 3 presidentes, el presidente en ejercicio y 2 anteriores. Ahora, yo no sé si uno va a ver necesariamente en cuanto a multitudes lo mismo o no, pero sí a nivel de política exterior es un papa que estuvo en los temas candentes en general. Sin duda que sí. Bueno, como te decía, ahora la muerte de Francisco es en un tiempo absolutamente distinto, donde le toca enfrentar también situaciones muy incómodas, como el tema de los abusos sexuales, como la reforma al interior de la Iglesia, porque recordemos que Francisco asume después de una renuncia de un papa que no se había producido nunca en 600 años. Por lo tanto, viene y llega en un contexto muy distinto, donde hay una necesidad de hacer una reforma, y es precisamente a él que lo eligen por este espíritu reformador y por lo que él dice en una de las congregaciones generales que se llaman a los momentos previos al cónclave, donde cada uno de los cardenales, no todos, pero algunos que quieren exponer y quieren presentar qué son las cosas que se necesita dentro de la Iglesia en ese momento. Bueno, fue muy destacada la intervención de Jorge Mario Bergoglio en ese entonces, y es lo que lo catapulta finalmente a ser electo papa. En la quinta votación. Ahora, por lo tanto, son situaciones distintas, momentos distintos, y al Papa Francisco le toca esta parte que también es más, digamos, difícil, porque tiene que reformar desde dentro una estructura que es muy pesada y que es muy difícil de reformar. Ahora, sin duda que estamos viendo un papa que marcó una época muy fuertemente como Juan Pablo II, luego Benedicto XVI, un papa muy conservador. Ninguno de los 3 ha sido liberal en lo absoluto, son papas para empezar, pero Benedicto XVI sin el carisma, y luego vuelve a haber otro papa carismático. Sin el carisma, pero claramente con la voluntad y con la fuerza para comenzar a sacar el tema de los abusos. Sí, yo te decía Benedicto XVI entre medio de estos dos papas muy llamativos, muy llamativos. Unos les puede gustar más uno, les puede gustar más el otro, se puede sentir más identificado con uno con otro. Ahora, viene el Papa Francisco, que él había sido arzobispo en Argentina, primer papa latinoamericano, eso también fue un quiebre, un hito, ¿no? Y la pregunta es, porque hay papas a lo largo de la historia, y tú nos has enseñado en otras ocasiones, hay papas que son lo que se espera de ellos, son elegidos por algo, y hay otros papas que sorprenden. Y siendo un papa que venía del sector más conservador de los jesuitas, y habiendo, después te voy a preguntar tu experiencia con él en la visita a Chile, Matilde, pero es un papa que en distintos ámbitos tú crees que sorprendió o correspondió a lo que esperaban algunos cuando lo eligieron. A ver, esperaban una limpieza dentro de la Iglesia, y básicamente él trata de hacer una reforma al interior de la curia, que son los distintos estamentos del gobierno de la Iglesia, y eso es muy difícil. Pero él lo comienza a hacer con su propio ejemplo. Él quiere terminar con la pompa, por ejemplo. Decía que el papado se había transformado en una corte, y efectivamente era bien parecido a una corte. Yo acompañaba al Papa Benedicto en los viajes, y uno se sentía que viajaba como en una corte real, con mucho protocolo, muchas ceremonias, muchos oropeles. Bueno, en definitiva, él quería terminar con eso, y termina de la mejor manera, primero yéndose a vivir a Santa Marta, que es, entre comillas, el hostal que recibe a los cardenales. Se construye precisamente para eso, para que cuando se realice un cónclave, los cardenales que vayan puedan alojarse medianamente cómodos. La casa de invitados, pero que la hace Juan Pablo II, porque cuando él fue electo en verano, que había un calor y una humedad extremada, y no había las condiciones para esta cantidad de personas que llegaron de alojarlas. Por eso se crea esta Casa Santa Marta. Bueno, es ahí donde él quiere ir a vivir, y no a los departamentos del Palacio Apostólico. Esa es la primera señal, y ahí marca una diferencia. Se quiere llamar Francisco, que esa fue una revolución, porque nadie en la historia se había llamado Francisco, porque es un santo, San Francisco, muy respetado en la Iglesia, en el mundo, pero él quiere tomar este nombre por la cercanía con los pobres, y también por la cercanía con la naturaleza, con los más desposeídos. Ahí él va a ir dándose a conocer, porque quiere ser este pastor con olor a oveja. Ahora, él trata de hacer una reforma a nivel profundo en la curia.
las reformas yo creo que las vamos a ver en su contenido y en su extensión con el tiempo. Lo primero que logra hacer, y lo logra hacer, es dar más transparencia a la banca vaticana. Eso sin duda... Eso le costó varias peleas y harta polémica. Le costó varias peleas. Sí. Hasta ahora, porque las palabras con las que salen algunos que se vieron afectados en eso son tremendas el día de hoy, porque como ninguno tuvo una resistencia abierta y bien pública, había... antes eran más soterradas. Claro, críticas, que tenían grupos en redes sociales y rezaban para que se fuera lo más rápidamente posible a la casa del padre. No era para que descansara, precisamente. Por lo tanto, él lo logra hacer, limpiar este banco, pero entre medio surgen acusaciones. O sea, saca a su director, ni más ni menos, claro, y con escarnio público. Exactamente, y el cardenal Pell, que es el que realiza esta limpieza, siempre lo acusan de lo más sensible, de abuso sexual. Finalmente termina absuelto, pero ya su imagen había quedado manchada y la duda persistía por siempre. Esa fue la reforma que básicamente sí logró, pero trató de poner a las mujeres en un lugar más central. Lo logró y lo vamos a ver si efectivamente eso es una tendencia, pero ya nombra a una mujer en uno de los dicasterios que es importante. Y que la gente no tiene por qué saber, Mati, dicasterio es como un ministerio. Claro, pero tenía a cardenal, bajo su, en el fondo, bajo su, no poder, sé si decirlo, poder, claro, mando, como se diga, bajo su guía, que era algo que no había ocurrido nunca. Eso no había ocurrido nunca. Ahora, no llegamos a una revolución como para decir en el fondo que las mujeres puedan ser sacerdotes. Quedó pendiente y tal vez pudiera haberlo logrado que se convirtieran en diáconos. Hubiera sido esa era una de las cosas que se pensaba que iba a hacer, ¿no? Y lo otro, Matilde, que marcó también una diferencia, después vamos a hablar también de las sombras y del tema de Chile, el tema de los abusos, pero también comenzó a marcar una sombra y muchos dicen, tú tienes mucho más claridad al respecto, Matilde, respecto, por ejemplo, los divorciados. Siempre ha sido a muchos nos parece triste que los divorciados no puedan ser parte plena de la Iglesia Católica, por ejemplo, recibiendo sacramento. Y eso fue una de las cosas en que se creyó que se podía avanzar más. Hubo mucha crítica y mucha resistencia interna también. Sin duda que sí. Él abre la posibilidad de que efectivamente los divorciados que realicen un proceso puedan efectivamente volver a comulgar, porque él dice que la Iglesia los tiene que recibir a todos. Claro. Y también es lo mismo que pasa con los homosexuales. Él se abre a la bendición de parejas homosexuales, lo que también le lleva una tremenda crítica, pero en el tema de la homosexualidad tuvo ahí ambivalente, fue más ambiguo porque tenía una crítica con respecto a la cantidad que se estaban recibiendo en los seminarios de homosexuales, y ahí fue muy criticado. Sus palabras fueron bien brutales porque habla que hay mucho mariconeo y eso generó una tremenda polémica, pero por otro lado también criticó que se criminalizara la homosexualidad. Entonces, por eso hablamos de esa ambivalencia. Te vamos a preguntar por la pregunta muy importante, una de las preguntas que tú le hiciste al Papa, ya les vamos a contar cuál es, la que le hizo Matilde Burgos cuando estuvo acá en Chile, y también sobre qué es lo que viene ahora, porque muchos de ustedes nos preguntan en redes sociales qué es esto el cónclave, cómo funciona. Bueno, Matilde sabe todas esas normas y se las va a explicar muy claro, pero queremos contarles justamente de este Papa que falleció a los 88 años. El Papa Francisco Bergoglio, además que había sido arzobispo argentino, el primer latinoamericano, ha conmocionado a todo el mundo, y sobre su legado, sobre quién era él, cómo llega también a ser la cabeza de la Iglesia Católica, nos cuenta en su nota Laura Soto. Un Papa que cautivó por su humildad. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la máquina último modelo, ma no si può. Que dio un aire de frescura a la Santa Sede con su enfoque progresista. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Condannare una persona così è peccato. No menor, el primer pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica. Francisco falleció este lunes a los 88 años tras sufrir una serie de crisis respiratorias que deterioraron su salud, aunque lo que le terminó quitando la vida fue un derrame cerebral.
Alle ore 7:35. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Jorge Mario Bergoglio fue su nombre. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, en el seno de una familia católica de inmigrantes italianos. Fue ordenado sacerdote en 1969, elevado a arzobispo en 1998 y a cardenal en 2001. Con la repentina renuncia de Benedicto XVI, su destino cambió. El 13 de marzo de 2013, humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciando su elección. Se convirtió en el primer papa jesuita, ordenanza que definió sus ideales: la sencillez, la justicia social y el servicio a los más desposeídos. Su inclinación al progresismo se hizo notar bien al comienzo de su papado. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Así de franca fue su respuesta al ser consultado por un sacerdote supuestamente homosexual en su primera conferencia de prensa. Inquietó a los círculos más conservadores con sus ideas, incorporó a las mujeres en importantes cargos de decisión, restringió las misas en latín y permitió a los sacerdotes bendecir a parejas del mismo sexo. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. Aún así, mantuvo la postura de la Iglesia de que la homosexualidad es un pecado, rechazó el aborto y reafirmó el sacerdocio célibe y exclusivamente masculino. Fue protagonista de varios momentos icónicos, como cuando besó los pies de los líderes rivales de Sudán del Sur, o el servicio de oración que ofició ante una plaza de San Pedro vacía por la pandemia de coronavirus. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. También vivió situaciones más curiosas. Acarició a un cachorro de tigre en el Vaticano. Bendijo a un auto de carreras y se ofuscó cuando una mujer lo jaló hacia ella cuando saludaba a los fieles. Francisco no ignoró los abusos cometidos por su institución en las últimas décadas. Pidió perdón por el rol de la Iglesia en la asimilación cultural forzada contra los niños indígenas en Canadá, pero enfrentó su mayor crisis cuando desacreditó a las víctimas de abuso sexual en Chile, aunque hizo mea culpa cuando se dio cuenta de su error. Así eliminó el secreto pontificio en torno a estos casos e impulsó las investigaciones contra los abusadores y encubridores. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori, perché si tratta di crimini abominevoli. En lo político abogó por el fin de los conflictos mundiales. Fue insistente en su pedido de paz en Ucrania. También pidió la liberación de los rehenes en Gaza, a la vez que se volvió cada vez más crítico hacia la campaña militar de Israel en el enclave. Condenó las políticas migratorias de Trump, tanto en su primer como segundo mandato. El vicepresidente estadounidense fue, de hecho, uno de sus últimos visitantes antes de fallecer. Sus problemas de salud recurrentes comenzaron en 2021 con una cirugía intestinal. Luego, un problema a la rodilla complicó su movilidad. De ahí se agudizaron sus problemas respiratorios. Parte de su pulmón fue extirpado en su juventud. Su hospitalización más larga fue a comienzos de este año, 5 semanas por un episodio grave de neumonía. Seguía convaleciente de aquello cuando este domingo apareció por última vez ante sus fieles. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. No tuvo fuerzas para hablar más que eso, pero sí para recorrer por última vez la plaza de San Pedro en su papamóvil, su despedida.
Esta semana se realizará su funeral y será sepultado en la Basílica Santa María la Mayor, templo que calificó como su gran devoción, donde compartirá su descanso eterno con otros 7 pontífices. Tal como fueron sus 12 años de papado, Francisco deja el plano terrenal con sencillez. Cuando veíamos la parte de las luces, probablemente el tema de la política exterior, muy duro contra Rusia, contra la masacre en Gaza, en temas de África, por ejemplo, contra transnacionales, trabajo infantil, probablemente el tema que Cuba le pide también, a Obama, ¿cierto? una apertura. Una apertura, al mismo tiempo que hablaba de la dictadura, decía que no había que elegir entre condenar un bloqueo que le parecía inhumano y, sin embargo, pedir más libertades dentro de una dictadura. Pero dentro de las sombras está el tema de los abusos sexuales. No solo me refiero de este Papa, Matilde, sino que me refiero en general de la Iglesia Católica. Y sin duda alguna, la visita a Chile marcó un hito. Pero antes de conversar de aquello, nos vamos a ir a Roma con Pau Mosquera, que nos va a tener la última información. Nuestro colega de CNN en español. Pau, queremos preguntarte cómo sientes tú que se ha vivido, cómo has visto tú que se ha vivido en Roma, en el Vaticano, esta jornada en que se despide el líder de la Iglesia Católica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica, Matilde, buenas tardes para ustedes. Lo cierto es que a esta hora, cuando el reloj aquí en Roma ya pasa de las 2 de la madrugada, hay muy poco movimiento cerca del Vaticano. Quedan algunos curiosos, sobre todo medios de comunicación, que lo que estamos haciendo es informar de esta importante noticia, y operarios que están colocando vallas, los carabinieri, la policía militarizada de Italia, que está también vigilando el lugar, pero por aquí ya no están los fieles que veíamos a lo largo de esta tarde, todos aquellos que se acercaban para rezar por el Santo Padre, para a través de la oración trasladar sus pensamientos más internos y más íntimos para poder acercarse al ya fallecido Papa Francisco. Es de esperar, Mónica, Matilde, que mañana martes por la mañana, una vez vuelva a salir el sol por aquí, vuelvan a acercarse muchísimas personas, y no solo católicos, fieles de otras confesiones e incluso ateos, porque la figura del Papa Francisco trascendía la propia Iglesia Católica por muchos de los motivos que estabais comentando, justamente por cómo se ha posicionado al respecto de asuntos que están impactando al mundo actual. En el momento en el que nos encontramos, Roma y el mundo está llorando la partida del obispo de la Ciudad Eterna, pero después vendrá la elección del que lo va a suceder. Es así que lo que podemos esperar ahora en sus exequias son 3 etapas, 3 pasos. Primero, la constatación de su fallecimiento, que ya ha tenido lugar hoy. En segundo lugar, vendrá la veneración, el velatorio en el que los fieles podrán despedirse del Santo Padre, que permanecerá expuesto de cuerpo presente en el ataúd que será situado en la Basílica de San Pedro, y ya terminará con la misa de esas exequias, donde se hará ese despido y se procederá al entierro en la Basílica de Santa María la Mayor. Una vez realizada la misa exequial, de ahí entramos ya en los novendiales, los 9 días de luto, que vienen seguidos también cada día por misas fúnebres abiertas al público, y en un periodo de 15 días desde la fecha de hoy de su fallecimiento se espera que pueda tener lugar el cónclave. 15 días para dar tiempo a todos los cardenales a que se puedan desplazar aquí a Roma y entonces poder empezar con la importante elección del próximo obispo de la Ciudad Eterna. Mónica, Matilde. Sí, Pau, ¿hay claridad de cuándo se va a realizar el funeral? Un funeral que va a terminar, como tú bien lo decías, con el entierro en Santa María Maggiore, lo que claramente también es un cambio respecto a todos sus antecesores. Es todo un cambio, porque va a ser el primer papa en más de un siglo que decide ser enterrado fuera del Vaticano. ¿Cuándo tendrá lugar esa misa exequial? Pues bien, en ese caso la Constitución Apostólica es muy clara. Debería ocurrir entre el 4º y el 6º día después de haber fallecido, lo que nos lleva ya a finales de esta semana. Para empezar, lo más probable, según decía esta mañana Matteo Bruni, quien es el director de comunicación de la sede apostólica, el miércoles debería ser el momento en el que
los restos del Santo Padre serían mostrados al público en la Basílica de San Pedro. De ahí poco después sería el momento en el que tendría lugar esa misa exequial. También figura en esa Constitución Apostólica que muy previsiblemente la noche antes de esa misa exequial será el momento en el que se cerrará su ataúd. Un ataúd que, por cierto, difiere del de ocasiones anteriores con otros papas, porque en la última revisión que hizo el Papa Francisco del libro de la liturgia para sus exequias dejó detallado que para esta ocasión tan solo hubiese un único ataúd, al revés de las situaciones que se han vivido con otros papas. Un ataúd sencillo, hecho de madera y revestido de zinc. Mónica, Matilde. Pau, obviamente que si uno tiene como idea o como precedente, más que a Benedicto XVI, el funeral de Juan Pablo II, uno podría pensar en que Roma se va a tener que preparar para un tremendo acontecimiento en términos de seguridad, políticos, de símbolo. Y la pregunta es, más allá de la sencillez que quisiera el Papa, esto es un desafío enorme y me imagino que ya se comienza a sentir cómo se tienen que incrementar y se van a tener que incrementar después esas medidas de seguridad. Ya está dentro de la conversación porque de inmediato líderes mundiales comienzan a anunciar su asistencia al entierro, al funeral del Papa Francisco. Así es, y de hecho ya se está empezando a hacer patente aquí esa presencia policial, porque estuvimos hará un mes y medio cuando el Santo Padre estaba todavía en el hospital Gemelli recuperándose de esa neumonía bilateral y los achaques respiratorios que había sufrido mientras estaba hospitalizado. Aquí había presencia policial, pero no tanta como la que estamos viendo hoy. Hoy aquí hay una mezcla de militares, de carabinieri, policía militarizada, lo que serían los gendarmes italianos, pero también el policía estatal. Ya da esa sensación de que todo se está preparando para ese momento en que sin duda van a ser muchos los que van a querer acercarse para poder presenciar un momento histórico, recordando que estamos saliendo de la Pascua. Una ocasión en la que ya hay muchos fieles que han decidido acercarse a la ciudad eterna para participar de los diferentes ritos que se han celebrado en estas fechas, pero son más previsiblemente los que se pueden llegar a acercar a lo largo de los próximos días y sobre todo una vez los cardenales hayan fijado ya la fecha para esa misa exequial. Mónica, Matilde. Pau Mosquera, muchísimas gracias por toda la información en vivo y en directo desde Roma y desde el Vaticano. Que estés muy bien. Buenas noches. 2:30 de la madrugada, así que Pau, muchísimas gracias. Un placer, un saludo. Tenemos la nota para revisar la visita en Chile, pero antes, Matilde, me gustaría que nos dieras tu perspectiva, cómo fue esa visita, una visita que sin duda alguna empezó a remecer cuando en los primeros actos, a mí me tocó cubrir por el encuentro con los jóvenes, que tenía 4 sectores y tenían incluso pensado habilitar 6, no sé si recuerda. Sí, no. Y la verdad es que no se llenaron ni siquiera 2. Así es. Y eso ya fue una de las alertas, después otras tomas aéreas de actos en el norte, si mal no recuerdo, y comenzó a empezar a calar la sensación de que algo no estaba funcionando bien. Yo cuento el principio para que tú cuentes cómo viviste en términos generales antes de que revisemos la nota. Bueno, y se da en un contexto además muy complejo porque ese año, 2017, la visita fue el 2018, claro. Hubo toda la polémica por el nombramiento de Juan Barros en la diócesis de Osorno. Juan Barros era uno de los discípulos de Fernando Karadima, acusado de abusos sexuales contra varios de los entonces seminaristas y abusos de poder, de conciencia. Bueno, Juan Barros era uno de su círculo más estrecho y el Papa Francisco lo nombra obispo de Osorno. Osorno reclama. Hay unas palabras bien desafortunadas del Papa en la plaza de San Pedro cuando Jaime Coiro, que en ese entonces trabajaba en el arzobispado de Santiago, le pregunta de si va a hacer algo al respecto del obispo Juan Barros y él lo interpela y le dice: eso es un tema de los zurdos, de los tontos que no saben interpretar o no saben ver la realidad. Bueno, esas fueron palabras Osorno sufre por tonta. Osorno sufre por tonta. Palabras muy desafortunadas que ya venían
siguen haciendo mella en una iglesia, además muy cuestionada por el tema de los abusos sexuales. Por lo tanto, efervescencia por la visita del Papa no había. El Papa viene entre la elección de Sebastián Piñera, todavía con Michelle Bachelet en el poder, y efectivamente uno para poder cubrir la visita tenía que postular para poder subirse al avión papal desde Roma, y es desde Roma donde tomo el avión, y en el vuelo, bueno, ahí uno tenía que contar algo cuando llegara, por eso que le regalé la camioneta verde del Padre Hurtado, para ver si podíamos conversar algo, ¿no? Tener algo de eso. Así que, bueno, así partió, pero ¿cómo va a seguir la visita? ¿Lo contamos ahora o seguimos? Contémoslo ahora con la nota de María Luisa Perfecto. Carrión. Y al regreso, Matilde tiene el testimonio de primera mano de las preguntas claves que le hizo al Papa Francisco. Su Santidad, el Papa Francisco, realizará un viaje apostólico a Chile. Cuando se anunciaba esta gira, quizás nadie o muy pocos imaginaban todo lo que vendría después. Desde el 15 hasta el 18 de enero de 2018. 3 días, 72 horas que cambiaron la forma en que Francisco enfrentaba los abusos de poder, de conciencia y sexuales en la Iglesia Católica y que remecieron al clero local. El momento que pienso cambió, por ejemplo, fue durante el viaje a Chile. Es que nos puso en el ojo mismo de la polémica a nivel mundial, y no fue para menos, porque fue aquí cuando el Papa, el máximo líder de los católicos, pidió perdón. A las 9 de la mañana y 40 minutos, el vehículo que transportaba al Papa Francisco ingresó al Parque O'Higgins. Era una provocación que esté Barros ahí en el altar junto con los demás obispos y al lado del Papa. Nos lo trataron muy bien los periodistas. Apoyamos al obispo Barros en su cargo. El nombre del obispo de Osorno, Juan Barros, fue uno al que Francisco no pudo hacer el quite, no solo por estar acusado de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Caradima en nuestro país, también porque su presencia en las actividades oficiales no era bien recibida. Juan Barros estaba parado al lado de Caradima cuando él abusaba a gente, entre ellos yo. También me cansa que la gente le siga creyendo, si él no ha hecho una gota, no ha movido un dedo, ¿no es cierto?, en proteger a los niños. El señor Juan estaba muy solo, y cuando uno está solo necesita compañía, y yo lo hice como una obra de caridad. No era yo el que tenía que juzgar si estaba actuando bien o mal. Ahí estamos bien. Pero lo cierto es que en mayo de 2015 el Papa Francisco, menos de 3 años antes de venir a Chile, ya había sido advertido de la molestia que ocasionaba el nombre de Barros, y esta fue su respuesta. No se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Además, la única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada por la Corte Judicial. Osorno sufre, sí, pero por tonta. Palabras que le pesaron al sumo pontífice y que de alguno u otro modo repitió en medio de su gira por el norte de nuestro país, cuando ya la presencia de Barros en sus actividades era un ruido constante en medio de su visita. ¿Le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí veo. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. Pero claro, nunca estuvo, porque pedir pruebas a las víctimas fue algo que nadie pasó por alto. ¿Por qué para usted el testimonio de las víctimas no es una evidencia? ¿Por qué no les cree? Testimonio de víctimas siempre es una evidencia, ¿no? Siempre. En el caso de Barros no las hay. No hay evidencia. Palabras lapidarias que cerraron una visita histórica donde incluso había pedido perdón desde el Palacio de la Moneda. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Fue una visita muy compleja, en un tiempo muy complejo,
y que no solo por los días que estuvo, sino que con lo que se abrió a posteriori. Porque lo que vino después fue un terremoto de grandes proporciones. El Papa aseguró haber sido mal informado por el clero local sobre lo que realmente ocurría. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid. Obispo, pero ¿descarta renunciar? Y de ahí las réplicas del terremoto no pararon de llegar. El Papa recibió a los 3 denunciantes de Caradima en el Vaticano y solicitó que todos los obispos chilenos viajen hasta Roma. No saben tampoco si van a poder celebrar una misa en conjunto con el Papa y tal vez lo más importante para ellos, no saben si los cargos con los que llegaron a Roma van a ser los mismos cargos con los que vuelvan a Chile. Obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre. Renuncia de todos los obispos chilenos, que agregaba un ingrediente más a una historia dolorosa. Dolorosa porque eran cientos de víctimas de abusos sexuales, de poder y conciencia que buscaban justicia. Cuando comenzamos el 2015 con estas protestas y la denuncia respecto a todos los abusos dentro de la Iglesia, pero no solo los abusos, sino también el encubrimiento de los mismos, ya sabíamos que estábamos entonces yendo contra una corriente, por lo tanto nunca pensamos que iba a tener una repercusión internacional como finalmente lo tuvo. Francisco es sinónimo de contradicción y con esa sensación quedamos ahora que ya no está. Lo cierto es que Francisco, respecto a los abusos, creo yo, finalmente dice mucho, pero hace poco. Los cambios normativos siguen siendo algo periférico respecto a la magnitud de la crisis que todavía existe en la Iglesia. Haber desacreditado a las víctimas de abusos durante su visita a nuestro país ha sido catalogado por expertos como una de las mayores crisis de su papado, una que tuvo que revertir pidiendo perdón en persona, enviando mensajeros a Chile. El Papa Francisco me ha encargado pedir perdón a cada uno de los fieles de la diócesis de Osorno, sacando obispos de sus cargos. En fin, será ahora la historia la que juzgará la forma en la que actuó Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, el papa que hoy despiden millones de católicos alrededor del mundo y que tuvo un punto de inflexión en nuestra tierra. Bueno, de hecho, Elisabetta Piqué, que es una de las periodistas que mejor conoce al Papa Francisco, Argentina, hoy en su crónica del fallecimiento, recuerda ese viaje a Chile y le preguntan en una entrevista y el Papa le dice, ahí me convertí, porque no había sopesado lo que significaba para Chile lo que había ocurrido. Y bueno, la pregunta que le hace Nicole Martínez en Iquique, de Radio Bio Bio, da el pie para que finalmente yo le pueda preguntar en el avión, ¿por qué no les cree? A ver. Ya, pero es que yo te quiero preguntar algo porque yo sé la historia, pero creo que es bueno que la gente la sepa, porque tú estabas en el avión. Sí. No se pueden hacer 25 preguntas. No, tú tienes derecho a hacer una pregunta si eres sorteada. Fui sorteada. Ya tenías una pregunta. Ya, tenías una pregunta. Sí. Y tú hiciste 2. Sí. Pudiste hacer 2. Porque hubo una turbulencia. Entonces hice la primera pregunta, que era básicamente a qué atribuía este fracaso de visita, porque como tú recordarás, no se llenó ningún lugar, ni en Santiago, ni en Temuco, ni en Iquique, y precisamente era por esta situación. Bueno, él me dijo que él no lo veía, viene la turbulencia, yo me quedo con el micrófono en la mano. Muy bien. Y termina la turbulencia, y yo le digo, Santo Padre, pero parece que como que la circunstancia quiere que conversemos más de esto, y le digo, ¿por qué no le cree a las víctimas? ¿Por qué les está pidiendo exactamente? Y aquí viene ese momento. Ya, pero antes que veamos el momento, hay algo que no se escucha que me gustaría que tú contaras para que la gente entienda cuando vea. La pregunta. ¿Sí? Mira, escuchemos. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí veo. No hay una sola prueba, todo es calumnia. Es raro. Ya, eso es entonces lo que da pie para hacer la siguiente pregunta que viene a continuación. En el avión de regreso a Roma. CNN Chile. ¿Por qué para usted el testimonio de las víctimas no es una evidencia? ¿Por qué no les cree?
Testimonio de víctimas siempre es una evidencia, ¿no? Siempre. En caso de Barros no las hay. No hay evidencia. Bueno, ese es el pedazo que rescatamos porque la respuesta era más larga, porque él dice no la hay. Y yo le digo, no hay testimonio de abuso de Barros, pero sí de encubrimiento. Y el Papa me dice que es también un abuso. Y si hay, estoy dispuesto a recibirlo, y ahí después viene una respuesta que es más larga. Pero básicamente tú le dijiste, sí hay testimonio de encubrimiento. Porque él decía, no hay. Él no hay, claro, no hay testimonio, no de abuso, pero sí de encubrimiento, y él me dice que es también un abuso, efectivamente. Y ahí ¿Qué pasó ahí en el avión, Matilde, después de que tú haces esa pregunta? Y él, a ver, espérate, bueno, él primero te contesta, la cara de su secretario de prensa, Greenburg, que claro, no está nada de contento porque, claro, habitualmente la prensa que viaja con el Papa tiene que seguir viajando con el Papa y no puede ser siempre confrontacional. Por lo tanto, ahí fue un momento difícil, pero bueno, había que hacerlo. No, lógico. Pero ¿qué pasa? Porque él termina de responder y se va al Papa. No, sigue respondiendo, y es una conferencia de prensa muy larga en que responde nuevamente a eso, porque también había causado ruido dentro de la Iglesia a nivel general, y el cardenal O'Malley, que era el cardenal de Boston, la diócesis donde comienzan a salir todos los abusos, también dice que eso es revictimizar a los denunciantes. Por lo tanto, hay una crítica también a nivel general en la Iglesia. Y aquí tenemos, bueno, parte de la respuesta que también finalmente entrega. È ferito e chiedo scusa a loro se l'è ferito senza accorgermi, no? Ma è una ferita senza volerlo. So quanto soffrono. Sentire che il Papa gli dice in faccia portatemi una lettera con la prova è uno schiaffo. Con questo devo chiedere scusa, perché la parola prova ha ferito a tanti abusati, e adesso io me ne accorgo che la mia espressione non è stata felice perché non ho pensato in quello. Bueno, claro, se da cuenta rápido que ahí había algo que no le estaba, claro, que algo no le estaba encajando, y es por eso que después de esto manda a la Comisión Chicluna a Chile con el Papa, con el sacerdote Bertomeu, que recogen los testimonios, que se los llevan. Entonces, y luego mucha conmoción aquí cuando llegan, porque tal vez se produce una avalancha de abusos, de declaraciones. Porque también creo, Matilde, que fue la primera vez que la gente sintió que realmente iba a poder hacer una denuncia que llegara directo. ¿Por qué? Porque parte de las quejas, con razón, de los denunciantes en Chile era que finalmente esto en el camino se perdía. Era recibido por autoridades chilenas, como el entonces cardenal Errázuriz y otros, y se perdían. Claro, como las denuncias de los 3 denunciantes de Caradima, que no siempre quedaba la duda, porque yo pensé en ese momento, ¿será que no la presentaron? Había que presentarla en una oficina especial y por eso no le llegó al Papa. No. Le había llegado, pero bueno. Por eso es que esta comisión chicluna fue muy importante. Claro, muy importante, porque sentían que por primera vez, aunque siguen habiendo críticas después de todo este episodio de encubrimientos, de otras cosas, pero fue la primera vez que se sentía que al menos algo podía pasar. Elisabetta Piqué, yo te decía, en su crónica de hoy dice que efectivamente comprendió ahí realmente el daño que se había producido en Chile con esa visita del 2018, y ella dice que esto marca un antes y un después respecto al comportamiento y a lo, digamos, a lo que se manda por parte de la Iglesia respecto a los abusos. Dice, ahí me convertí, porque le pregunta a Elisabetta en una entrevista qué había significado este viaje a Chile, y entonces él dijo, ahí me convertí, reconoció que se había equivocado en esta percepción del problema de Chile, a cuya población le pidió públicamente perdón en una carta, y es en una carta donde además cita a Roma a todos los obispos de la Conferencia Episcopal Chilena. Que es cuando les pide la renuncia, porque González aparece diciendo cómo en el fondo le presentamos la renuncia, y la verdad es que no fue así. No, se las pidió insistentemente porque no querían renunciar. Eso te digo, o sea, no todos querían renunciar, porque entiendo que algunos sí estaban llanos a hacerlo, pero otros no. Así es. Por eso que produjo un cambio. Efectivamente, nunca había pasado eso en la historia, y se estaba mirando con los ojos muy atentos a lo que estaba ocurriendo en Chile, porque era la pauta de lo que iba a ocurrir en otras partes. Por eso que de ahí en adelante hay un cambio de la forma, en el fondo,
pese a que siempre va a haber algo que no se hizo, que no se denunció, que se pudo hacer mejor. O que no se siga todavía hasta el día de hoy con la fuerza que se debió haber hecho, porque esto fue, y eso fue lo que el Papa terminó aceptando, esto fue institucional. Esto no fueron casos aislados, esta fue una política de ocultamiento, que es lo que él termina, por lo cual termina pidiendo perdón, ¿no? Hay otra, dentro de la nota que vimos de María Luisa Carrión, también vimos al entonces cardenal Errázuriz, y también hay un momento complejo ahí cuando tú le preguntas. ¿Qué fue lo que le preguntabas en ese momento, Matilde? Ya bien no lo recuerdo, pero él estaba muy molesto. ¿Él iba llegando para esa reunión? A esa no, él iba llegando... Sí. Porque lo citaron 2 veces, de hecho, o más de una vez después del informe Chicluna, lo citan entre medio. Sí, él va también, pero claro, ahí él en definitiva estaba muy molesto por la cobertura y el espacio que había tenido en tantos medios y sobre todo aquí en CNN Chile, las víctimas de Caradima. Sí, porque además hay que recordar que en Tolerancia Cero es el momento cuando viene James Hamilton y cuenta, hay que contar, el informe especial dio a conocer este caso, la tercera también dio a conocer, pero caló muy hondo también el testimonio en Tolerancia Cero de James Hamilton. Claro, que en esa época no lo tenía CNN, no, pues era pero en ese momento, claro, luego las voces de los 3 denunciantes tuvieron mucho eco aquí en CNN Chile. Sí. Matilde, para cerrar brevemente, 2 cosas, porque nos vamos a ir a la pausa. Tenemos a Benito Baranda también, que estuvo a cargo de la organización de esa visita. ¿Cómo crees tú que va a ser recordado el Papa Bergoglio, el Papa Francisco? Eso lo va a decir la historia, pero me imagino, o sea, como una persona, un rasgo humano, muy humano, porque en esto mismo es un hombre que se equivoca y que pide disculpas. Y que enmienda, repara en la medida que él puede hacerlo, y eso es una gran lección. Por lo tanto, ahí hay un primer aprendizaje y un hombre que también trató en la medida de lo que él pudo de comenzar a limpiar toda esta estructura que ha existido en el Vaticano de poder, de dinero, de muchas cosas que son oscuras, trató de limpiarlas, de dar más participación a los laicos, y eso es un proceso en el tiempo que se va a ver si estos cambios produjeron lo que él esperaba o no, pero efectivamente fue bastante importante todo lo que ha ocurrido, claro, a partir de eso. Y para ir cerrando, ahora vamos a revisar con Alicia Contreras todo el proceso del cónclave y quiénes son los posibles candidatos, en fin. Solo a nivel, con tu experiencia, cubriendo Vaticano, habiendo estado en 2 cónclaves, que yo lo decía, no muchos pueden decirlo en América Latina al menos, ¿tú crees que viene ahora, porque esto es fe, pero esto es también política y esto es tendencias dentro de la Iglesia Católica? ¿Crees tú que va a venir un intento fuerte de sectores más conservadores o que se sientan amenazados por estas reformas por posicionar un papa que sea más tradicional, más conservador? De hecho, cuando vemos algunos de los nombres, que puede no ser, porque puede haber alguno que llega, claro, entra como papa y sale como cardenal, pero ¿crees tú que puede venir un intento importante de esos sectores que crean o que intenten que sea un papa más conservador? Absolutamente sí, Mónica, porque es un grupo que tiene bastante poder dentro de la Iglesia norteamericana, dentro de la Iglesia europea. Son cardenales que se han sentido despojados de muchos de los privilegios que tenían, que decían, nosotros queríamos que fuera un papa que hablara de Dios y no de los inmigrantes, no de los homosexuales, ¿no? Ellos sienten que este papa ha sido nefasto para la Iglesia desde esa perspectiva. Por lo tanto, hay un riesgo, claro que hay un riesgo. A toda reforma viene una contrarreforma. Por lo tanto, es bastante probable que por lo menos se elija, tal vez no a una persona de la misma línea de Francisco, sino que alguien que sea digamos, menos reformador o que vaya con una línea más tradicional. Eso es probable, aunque la mayoría de los electores, de los cardenales electores, fueron nombrados por Francisco. Más de 100, ¿no? Sí, son 135 los que participan del cónclave. Ya.
Matilde Burgos, qué suerte, no solo por este tema tenemos de tenerte y hoy día que nos acompañaras, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por esta larga jornada que has tenido. Un placer. Muchas gracias, Mónica, y gracias a ustedes también. Y para ti y para todos quienes nos ven, una advertencia bien importante, y es que a esta hora o un poquito más tarde es habitual que ustedes vean pares e impares, ¿no? Pero a las 21 horas no van a ver pares e impares, vamos a seguir con este especial de CNN Prime porque la contingencia así lo amerita, pero el próximo lunes, pares e impares como siempre, por supuesto, que habla también del encuentro, de esos encuentros improbables con Paloma Ávila, va a estar de nuevo, por supuesto, en las pantallas de CNN Chile. Hacemos una pausa, al regreso nos va a acompañar Benito Baranda acá en el estudio. Lo decíamos, este papá que ha partido fue el primer pontífice latinoamericano y por supuesto vamos a ir hasta su país natal, hasta Argentina, porque este país, sus autoridades y su pueblo han expresado también su dolor. Vamos a conversar entonces con Darío Klein, quien tiene más detalles. Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este CNN Prime especial que estamos realizando. Quisiera preguntarte cómo ha sido esta jornada, ¿Cómo ha reaccionado el pueblo argentino a la partida de este Papa trasandino? ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, con estupor absoluto, con incredulidad y con mucho dolor, ¿no? El dolor que se podía ver acá en estas escaleras donde la gente estuvo viniendo prácticamente todo el día a colocar sus velas amarillas y blancas, a participar de las misas que ocurrieron aquí dentro, a dejar sus mensajes, a dejar sus banderas, camisetas de fútbol de San Lorenzo, el cuadro del cual era hincha. Más allá de eso, la vida aquí en la ciudad de Buenos Aires fue un día normal, un día de trabajo posterior a la Semana Santa, esa increíble Semana Santa que termina el domingo de Pascua, con el mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco allá en Roma, en el Vaticano, y que bueno, y que hoy de mañana todo el mundo se desayunó con la trágica noticia, inesperada noticia de su fallecimiento. El país sigue andando, hay 7 días de luto que empiezan a partir de hoy, y va a continuar de esta manera, siguiendo muy de cerca también todo lo que está pasando a partir de ahora en Roma, con las exequias, con el funeral y con lo que continuará ocurriendo a partir de ahora allí para elegir al sucesor del Papa Francisco. Mónica. Contemos a nivel de autoridades cuál fue la reacción y antes de contar las reacciones, hagamos un poquito de historia. Este es un Papa que fue bastante incómodo para varios sectores políticos. En algún momento dijeron que era peronista, pero él mismo también tuvo altercados siendo obispo, arzobispo en Buenos Aires, con el gobierno de Néstor Kirchner, después con Milei, cuando era candidato y cuando antes de ser candidato incluso lo trató, pero de representante del maligno en la tierra por lo bajo. Entonces quisiéramos algo de historia respecto de cómo fueron sus relaciones con distintos signos políticos antes de preguntarte por las reacciones de hoy. Bueno, aquí en Argentina sin duda su palabra, todo lo que él iba diciendo, todo lo que él dijo durante su papado, tuvo una fuerte influencia política, ¿no? Desde los comienzos, desde incluso el momento que él lo nombran, que incluso empezaron a verterse algunos mensajes o algunas informaciones que hablaban de su supuesta simpatía por la dictadura argentina, algo que después él claramente había desmentido, pero que después el gobierno peronista, el gobierno kirchnerista, desmiente y abraza y lo convierte de algún modo en, como decías tú, en el Papa peronista, cosa que él tampoco manifestaba de esa manera, simplemente él tenía sus puntos de vista que seguía manifestando, que seguía defendiendo y que mostraban una cierta coherencia. Sin duda, a partir del momento de Javier Milei como candidato a la presidencia, con algunos mensajes muy fuertes, ¿no? Como contabas, en lo que lo
designaba algo así como un representante del maligno, ¿no? Bueno, a partir de ese momento sí un enfrentamiento tal vez un poco mayor, que después dejaron ambos de lado en el momento en que se encontraron en Roma, que se abrazaron y que dejaron atrás esas contradicciones, pero no así alguna diferencia que siguieron manifestando hasta el final. Pero bueno, al día de hoy Javier Milei dijo sentirse honrado por haberlo conocido y fue él mismo quien decretó estos 7 días de luto nacional acá en Argentina. Y justamente cómo se prevén los próximos días con la visita o la participación de Milei, cómo le han respondido también, dado este historial que tú me contabas para cerrar, Darío, que tenía de enfrentamientos con el Papa, aunque después lo visitó en el Vaticano y el Papa lo recibió, como recibió a todos también los mandatarios de su país. Sí, bueno, Javier Milei anunció que va a viajar a Roma, va a participar de estas exequias allí en el Vaticano, y bueno, eso es algo que tal vez parecía impensado cuando asumió la presidencia. Sin duda, este no es un día más para Argentina, no es un día más para el mundo, pero en particular para Argentina, este papado marcó un momento histórico, y este día de su fallecimiento de Francisco sin duda es un día histórico para este país. Darío Klein, muchísimas gracias por conversar, por reportarnos desde Buenos Aires, Argentina, el país de origen del Papa Francisco. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, ya lo habíamos anunciado, nos acompaña acá en el estudio Benito Baranda, ex coordinador del Estado para la visita del Papa Francisco a Chile. Muchísimas gracias, Benito, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, pues. Lo primero quisiera preguntarte, antes de conversar de lo que significó la organización de esa visita, quisiera preguntarte tu sentimiento, obviamente, y tu reflexión hoy día tras la partida del Papa Francisco. Bueno, yo creo que desde que se enfermó y uno lo veía cuando vino inclusive a la visita a Chile, uno ya lo veía muy frágil de salud. Y yo esperaba que un desenlace como este en semanas pasadas, cuando se empeoró mucho. Entonces uno anímicamente estaba más o menos preparado para esto. Sin embargo, a uno le impacta porque todo el legado que le ha entregado le gustaría que tuviese una continuidad. Especialmente cuando comienza su pontificado, ¿no es cierto?, diciendo que él quiere una iglesia pobre para los pobres. Entonces, ese legado, ¿no es cierto?, que es tan propio del Evangelio, uno le gustaría que la persona que venga después siga llevando a la iglesia por ese camino, que es un camino complejo en el mundo actual y un camino de altas contradicciones, porque genera mucha tensión en la sociedad. Como lo fue también él como Papa, también con varias contradicciones, como lo conversamos con Matilde. Claro, y generando mucha tensión porque él era una persona en muchos casos muy frontal, y además no solo, sino que era extremadamente espontáneo. Entonces muchas veces tenía que después pedir disculpas, como lo veíamos, ¿no es cierto?, en el reportaje ahora, por lo que ocurrió con Osorno, con la comunidad de Osorno, y lo que ocurrió también con lo que dijo en Iquique. ¿Cómo, cuando tú organizas esta visita, esperaban que fuera multitudinaria? ¿Y cómo empiezan ustedes también como equipo organizador a calibrar qué es lo que está pasando y que no se están llenando los espacios como se esperaba? Las primeras imágenes aéreas, el encuentro con los jóvenes, que muchos apostaban acá en Santiago que iba a ser multitudinario y que uno empieza a ver, no llena la cantidad que tenía previsto. ¿Cómo empieza a sentirse eso, Benito? Bueno, ¿cuáles fueron las primeras alertas que primero para aclarar, en la visita del Papa hay un pequeño grupo, fuimos 3 personas, que coordinamos desde el Estado todo lo que requiere de logística y de seguridad la visita del Papa. Y después hay una comisión más numerosa que tiene mucho trabajo, que es aquella que va viendo los lugares que es de la iglesia. Ustedes no decidían, ustedes coordinaban, ponían al servicio de esa comisión lo que se necesitaba desde el Estado. Pero tú tenías la conversación con ellos inmediatamente, ¿no? Exactamente, trabajamos mucho en equipo, tuvimos muy buen trabajo, ¿no es cierto?, con el equipo encabezado. ¿Tú esperabas que esto fuera multitudinario, sin ser de los que decidían dónde, ni de la comisión organizadora, sino que más bien el coordinador desde el Estado con esa comisión?
¿Cómo viste tú que esperaban ellos que fuera esta visita y cuándo sientes que empiezan las primeras alertas? Bueno, la primera alerta yo creo grande, y lo recordarán las personas que trabajaban en la aduana, es que casi ningún argentino vino, salvo, ¿no es cierto?, en Temuco. Es una alerta gigante. ¿Eso les llamó la atención? Por supuesto, porque además las diócesis del norte de Argentina no fueron aquí, que fueron pocos representantes. No estaban los obispos, todos los obispos, ¿no es cierto? Lo mismo nos ocurrió en el sur. En el sur fue un grupo más numeroso desde Buenos Aires, que eran los muy cercanos al Papa, ¿ya? Y llegaron en buses, todo, en Temuco. Pero esa fue una alerta, porque las aduanas estaban preparadas para una avalancha de personas de Argentina. Y vemos que eso colapsa nuestra aduana, los pasos fronterizos. Entonces, no pasó eso. Eso no pasó. Ya hubo quizá un poco de tensión en algunos, pero muy cortito, pocas horas, y no pasó. Lo segundo es que uno veía, ¿no es cierto?, que se le había pedido al Papa que pudiese llegar con el papamóvil hasta la Anunciatura. A él le costaba mucho, ¿no es cierto?, porque estar de pie tanto rato apoyado era muy difícil, pero inmediatamente nos vamos a la parroquia San Luis Beltrán, a la entrada por San Pablo, a visitar la tumba de Monseñor Enrique Alvear, donde hace un momento de oración. Bueno, y cuando vamos avanzando, ¿no es cierto?, por San Pablo, no había tanta gente. O sea, primera alerta, no llegan argentinos, nos dices tú, masivamente. Claro, que se ven las reservas que van haciendo, porque para poder llegar a Argentina anteriormente hacen reserva, alojamiento y todo. Eso primero, primera alerta. Segunda, que les llama la atención, que en el primer recorrido por las calles no había multitudes. Claro, nos fuimos con el papamóvil, que hay que poner esa salvedad. Entonces uno pensaba que a lo mejor en la primera misa, la misa, ¿no es cierto?, que ocurrió en el Parque O'Higgins, se entregaron todas las entradas. Una ciudad tan grande, esa misa se llenó, porque la ciudad es gigantesca. Claro. Ya ahí estaban las entradas distribuidas por todas las parroquias y estaban armados los espacios donde los distintos grupos estaban. En esa primera misa hubo un poco de tensión, que ustedes lo reflejaban en las imágenes, ¿no es cierto?, con algunas personas. Yo no estaba tan metido allí porque me tenía que estar preocupando de las otras actividades que venían después, pero lo que tú señalas, en el caso de Maipú, tú estuviste presente allí, entonces te diste cuenta que no llegó la cantidad de gente que se tenía presupuestada, un espacio muy grande, muy bonito, ya fue muy bonito el encuentro, pero no llegó la cantidad de personas que se tenía presupuestada. Pero ahora, sí. Pero tú dices, entonces, no llegan los argentinos, llama la atención, primer recorrido por tierra llama la atención, después, de alguna manera, como el Parque O'Higgins, sí, dado lo grande que era la ciudad, sí, tiene convocatoria, tal vez ahí hubo un momento más de calma, pero ya en Maipú, dirías tú que ahí ya... Se ve poca gente. Ahí hay una, claro, hay una sensación en Temuco más o menos se llenan, quedan espacios, pero en Temuco llegan muchas comunidades, llega mucha gente de las distintas ciudades del sur, pero tampoco se repleta, pero hay mayor cantidad que después, que es donde va a ser lo más complejo, que Iquique. En Iquique, por supuesto, llega muy poca persona. ¿Fue un golpe duro Iquique? Fue un golpe duro, primero porque hubo que sacarlo de la ciudad. Seguramente si hubiese estado en la ciudad, habrían ocurrido más personas que no eran de las comunidades católicas, pero por curiosidad habrían asistido más personas. Y hubo que sacarlo a un lugar muy lejos de la ciudad, cerca del aeropuerto, ¿ya? Un lugar que prestó la universidad. Y se habilitó un espacio, porque se pensó que también venían comunidades de Argentina y muchas otras comunidades, recordando lo que es la fiesta de la Tirana, y no llegó a la cantidad de personas. Me imagino, yo nunca lo conversé tan profundamente, para el obispo, ¿no es cierto?, para las personas de ese lugar, para la comisión organizadora también de la iglesia, fue un golpe muy duro. Y el Papa después se fue con los obispos a almorzar, entonces a lo mejor allí hubo una conversación profunda de lo ocurrido. Sobre eso no tenemos mayor información. ¿Ya? Ahora, tú que conversabas con la gente de la comisión organizadora, ¿cuánto peso le tomaron al hecho de la forma que se había reaccionado respecto de las denuncias y de los casos ya conocidos de abuso de sacerdotes de la Iglesia Católica por parte del Papa y de las palabras que él había pronunciado también, las recordábamos con Matilde, el nombramiento de González como obispo de Osorno, de Barros. De Barros, perdón. Barros, gracias. De Barros como obispo de Osorno. ¿Cuánto les fue haciendo sentido que todo esto podía afectar una visita papal? Bueno, no conversamos tan profundamente eso porque yo en el periodo de la visita papal no tuve mucha interacción. Salvo algunos momentos que nos juntamos, tuvimos mucha interacción antes. Ya. Pero en el momento ellos estaban colapsados de pega, también era un equipo pequeño. Y Monseñor
Fernando Ramos, ¿no es cierto?, con el cual tenía interacción, porque era el encargado, estaba metido en la organización y él es bastante reservado, entonces tampoco tuvimos mucha conversación, pero sí entre nosotros conversábamos que eso afectó mucho. O sea, por supuesto que afectó, porque el ambiente no era un ambiente tan proclive a la visita. O te lo pregunto más directamente a ti. ¿Qué crees tú que afectó en que la visita del Papa no convocara como muchos esperaban que iba a convocar? Bueno, yo creo que el punto de comparación era Juan Pablo II. Y Juan Pablo II vino en un momento histórico distinto, momento político, cultural distinto, ¿no es cierto? Y eso provocó que mucha gente abrigara una esperanza con la venida de ese Papa. De que se abriera la dictadura, claro. o que cayera la dictadura directamente. Con la venida de este Papa hay que recordar que la popularidad de la Iglesia Católica, que era de las más altas que de Latinoamérica, pasó a ser de las más bajas de Latinoamérica. Y la adhesión también. Entonces, esa era la primera señal que era muy compleja la visita. O sea, iba a ser muy compleja, no tanto como después se vio. Y quizás uno de los elementos que uno le impactaba era que los tres principales denunciantes del padre Caradima, que después fueron invitados por el Papa a Roma, solicitaron tener una audiencia privada con el Papa en ese momento, porque el Papa recibió denunciantes en la nunciatura. Sí, claro. Pero, por supuesto, no hubo la voluntad de parte de la jerarquía eclesiástica chilena de que el Papa recibiera a estos tres denunciantes. ¿Tú crees que fue más responsabilidad de la jerarquía de la Iglesia Católica de que el Papa no recibiera a los tres denunciantes de Caradima? O sea, yo creo que en el momento de la visita... ¿Más que del Papa? No, en el momento de la visita era responsabilidad de la jerarquía, porque ellos determinaban qué se hacía. En la visita, como tú ves, la visita de Estado fue muy breve. Fue la moneda, ¿no es cierto? Fue la recepción. Y visitamos algunos lugares del Estado, como la cárcel, ¿no es cierto?, de mujeres en San Joaquín. Sí, pero, claro. pero no, el resto de la agenda la determinaban los obispos chilenos y especialmente me imagino yo que el arzobispo de Santiago. Me imagino que tu juicio fue un error que se recibiera no a las otras víctimas, sino que no se recibiera a los denunciantes de Caradima. Claro, por supuesto. Yo creo que una forma de aliviar la tensión hubiese sido que el Papa se diera un espacio de escucharlos. Pero claro, tendrías que haber hecho un camino anterior, haber aceptado que esas denuncias eran creíbles. No, y eso no se dio. Entonces, Él no lo podía hacer. Todavía no les creía. Claro, no lo podía hacer de manera, yo entiendo que no lo podía hacer de manera tan brusca, porque había un ánimo, ¿no es cierto?, de parte de la jerarquía, y por eso yo creo que el Papa convoca después a la jerarquía de la Iglesia Católica a Roma para tocar este tema. No sabemos en específico el tema que se tocó, pero imagino que fue esta tensión en la cual él se vio, como lo dijo, engañado, ¿no es cierto?, por la información que había recibido. ¿Y el nombramiento de Barros? ¿Cuán complejo fue en todos esos días? Bueno, yo creo que fue muy complejo desde todos los inicios. O sea, yo, como lo dije de siempre, en el lugar del obispo Barros nunca habría aceptado un cargo si estaba la tensión tan fuerte, ¿no es cierto? Y creo que fueron un error tras otro que se fue cometiendo sin entender el impacto que eso iba a tener en las comunidades. Y ese impacto en las comunidades, bueno, termina siendo casi irreversible, porque los daños que tú provocas van a tardar muchos años en ser reparados, muchos años. De hecho, la renovación de la jerarquía eclesiástica de Chile quizás va a comenzar a tener frutos ahora, y comienza a tener un nuevo grupo, como este encuentro de jóvenes que hubo en La Serena este año, en el verano, como comienza a tener un nuevo grupo. Pero igual va a tardar mucho tiempo, porque ese daño, bueno, impactó en todos los sectores, en aquellos que defendían, otros que protegían, que ocultaban. Y el tema de la designación de Barros, recordando además que el Papa había dicho que Osorno sufría por tonta, que fue súper impactante eso, no solamente en Chile, sino que en hartos lugares. ¿Se conversaba en medio de la visita del Papa? O sea, vimos los carteles de protesta, yo como parte de la organización, y la gente muy respetuosa, no en ningún caso en la parte de las comunidades católicas, ¿no es cierto? Sí. Y protestaban, y yo creo que vimos la tristeza de la gente, porque no se sintieron escuchados. O sea, ¿en qué lugares tú recuerdas eso? O sea, vi uno de los carteles ahora, y yo recuerdo uno de esos carteles en Temuco, ¿ya? Que lo vi en un costado y me provocó mucho dolor, porque siento que fue un capricho, una acción, ¿no es cierto?, el nombramiento de él,
que fue inadecuado. Si tú tenías el historial. Entonces, provocas un daño que no era necesario ese daño. Y el daño después para una comunidad tan potente como la comunidad de Osorno, pero también para la comunidad nacional católica, es un daño que... ¿Es un error del Papa nombrarlo y de él aceptar? No, yo creo que un error de proponerlo de parte de la Iglesia chilena. Perfecto. Un Claro. error de la Iglesia chilena proponerlo Porque al y final, de él aceptar. Claro, al ¿Y final del Papa? es el nuncio el que, recibiendo las opiniones, me imagino que del primado de la Iglesia, del arzobispo y todo, él ve a quién nombrar. Y yo siento que la información que se le entregó al Papa, como él mismo lo dice, ¿no es cierto?, no fue la correcta, porque si hubiese recibido toda la información, por supuesto que no lo habría nombrado. Pero en todo caso, yo lo he dicho en otras partes, agradezco todo esto que ocurrió, porque si esto no hubiese ocurrido, no habríamos tenido la transformación que hemos tenido en la Iglesia chilena, que aunque pueden ser lentas, como algunos dicen, se están haciendo esas transformaciones, ni tampoco habíamos tenido el impacto mundial que esto tuvo después en las acciones que ha llevado adelante el Papa. Quisiera preguntarte dos cosas para cerrar. Lo primero, en estos días además ha vuelto el tema de la dictadura, el golpe de Estado, y en esa época el rol de la Vicaría de la Solidaridad y de la Iglesia Católica, defendiendo muchas veces con su vida la vida de otro. Hay gente que no recuerda o no lo sabe, pero un José Manuel Santos Ascarza en Concepción, parado frente a la puerta de la iglesia, impidiendo que se llevaran detenidos a personas del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, o también impidiendo que los organismos de represión se llevaran las fichas de la Vicaría de la Solidaridad. Él, bien bajito como era, pero bien gigante, digamos, de estatura. Y la iglesia hoy día, ¿cómo ves tú esa iglesia que tuvo un máximo prestigio y ascendencia? Y después, ¿cómo la ves hoy pasando por episodios que por la propia iglesia han sido reconocidos como de ocultamiento sistemático, no aislado? Bueno, hay un ocultamiento sistemático como institucional que le ha ocurrido no solo a la iglesia chilena, también a congregaciones religiosas y a otros, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero también hay un proceso de secularización. Y Chile se aproxima en ese proceso de secularización más a los países europeos católicos, que fueron católicos, y se va alejando de Sudamérica. De hecho, debe ser uno de los países de Sudamérica que más ha bajado su participación en la Iglesia Católica o en la creencia, en el apoyo a la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces yo diría que se combinan esas dos cosas. Uno, que se va secularizando más la sociedad. Otro, ¿no es cierto?, que eso impactó fuertemente a generaciones, ya todo ese ocultamiento que hubo y las personas dañadas, por supuesto que dieron a conocer lo que ocurría y eso fue causando una desconfianza frente a quienes dirigen la institución, que se los personifica, ¿no es cierto?, en los sacerdotes. Bajaron las vocaciones drásticamente, también de las vocaciones religiosas de hombres y mujeres. Eso afecta también profundamente la evangelización de la Iglesia. Y bueno, y hay que recordar que la Iglesia tuvo durante muchos años una predilección más por la clase media y la clase alta que por los sectores populares. En los sectores populares tú tenías algunos sacerdotes religiosas chilenas, pero tenías muchísimos extranjeros, porque los chilenos preferían estar en los otros lugares, o las chilenas. ¿Qué es lo que intenta remediar este Papa también? Exactamente. Que pide en el fondo que quiere pastores con olor a oveja. Claro, y una iglesia pobre para los pobres. O sea, ¿cómo te vinculas más al Evangelio, a la propuesta que hace Jesús del Evangelio? Y yo creo que ese tercer elemento también afectó a la Iglesia. Pero creo que en la nueva constitución del episcopado chileno, en las personas que han ido asumiendo las distintas diócesis, me ha tocado visitar algunos de esos obispos por el trabajo que realizo ahora en vivienda, y voy viendo que los lugares donde ellos están involucrados, se han ido involucrando con la comunidad, va generando un nuevo espacio de servicio a aquellos que están más excluidos de la sociedad, en un periodo democrático, que es distinto a una dictadura. Sí, no, claro. Cierro preguntándote cómo crees que va a ser recordado este Papa, el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano además, y cómo crees qué esperas, porque viene evidentemente un cónclave en que
en teoría y en teología debería ser una búsqueda del que mejor sirva a los otros, ¿no? Claro. Pero también hay pugnas de poder. Entonces yo te pregunto, por un lado, ¿cómo crees que va a pasar la historia de este Papa? ¿Y qué sucesor se va a dar? Que no es no necesariamente el que se debiera, o sea, que te gustaría que se diera, porque hay distintos carimes, la gente espera distintas cosas también. Bueno, yo creo que este Papa es un Papa sencillo, muy cercano a las personas más excluidas, a los que sufren más, y creo que casi terminó definitivamente con la monarquía, ya con la monarquía del papado, sí. ¿Ya? Pero respondiendo a lo segundo, yo creo que este Papa es parte de un flujo que viene del Concilio Vaticano II, especialmente, ¿no es cierto?, de Juan XXIII, y ese flujo que creo que se representa mucho en el Papa Juan Pablo I también, en ese breve periodo, ¿no es cierto?, que estuvo el Papa Juan Pablo I. Papa bueno era Juan XXIII, ¿no es cierto? Juan XXIII, perfecto. Y después muy breve. Juan Pablo I, que estuvo un poquito más de un mes. Yo creo que se mete también en ese flujo de hacer del papado una institución de servicio a los demás, no de pérdida de liderazgo, no de dejar hablar a nombre de la Iglesia y de conducir la Iglesia, pero de demostrar que es una conducción desde una persona que es parte de la comunidad eclesial. Entonces, eso es muy difícil que alguien lo vaya a cambiar. O sea, porque es un flujo que viene, que tú lo vas viendo en los distintos papas que hemos tenido, ¿ya? La primera carta de Juan Pablo II, que mucha gente hoy día lo puede criticar y decir muchas cosas de él, es Redemptor Homini, y pone al ser humano en el centro, la dignidad del ser humano, ¿ya? Benedicto XVI se involucra fuertemente en los abusos, las personas se olvidan, pero Benedicto XVI lo pasa pésimo involucrándose directamente, sancionando a uno de los principales movimientos de la Iglesia Católica y generando una sanción sobre el fundador, lo que le genera un daño, claro, lo que le genera un daño, me imagino, los vínculos también muy fuertes, un desgaste muy grande. Y Francisco, yo creo que continúa ese flujo con todos estos altibajos que hemos hablado. Entonces, las personas que aparecen como continuadores de esto, yo creo que no tienen muchos caminos, porque él hizo muchos cambios también en la estructura institucional. Y no creo que haya una posibilidad para un mundo más transparente, que está auscultando fuertemente la Iglesia, de que un Papa vuelva a dormir en la estancia vaticana, saliendo de la Casa Santa Marta. De que un Papa vuelva a tener una pompa gigantesca, a ponerse la corona del papado, o que lo anden, ¿no es cierto?, trayendo sentado un grupo de personas. Yo creo que eso ya se fue desmoronando y lo acerca mucho más a las personas. Los testimonios que dicen es de la cercanía que tenía el Papa. Y yo me quedo con la imagen del Papa en el encuentro, en el centro, ¿no es cierto?, de reclusión de las mujeres en Chile, en San Joaquín, con la hermana Nelia ahí, que fue espectacular. O sea, ese encuentro con el dolor, donde él dice: ustedes pueden estar privadas de libertad, pero nunca tienen que estar privadas de dignidad. No pueden ser privadas de dignidad. Sería tan importante que muchos católicos y no católicos escucharan también eso. Benito, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si tú pudieras en una frase, porque se nos acabó el tiempo, si tú tienes que decir, el Papa viajero le decían a Juan Pablo II, ¿cómo le van a decir a Bergoglio? ¿Cómo le dirías tú? El Papa de los pobres. El Papa de los pobres. Benito Baranda, muchísimas gracias, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Bueno, y los fieles chilenos y argentinos concurrieron a las diversas iglesias a despedirse del Papa Francisco. Las autoridades políticas también tuvieron palabras para el legado que dejó el primer pontífice del Cono Sur. Sandro Olavarría nos resume. Desde temprano comenzaron a llegar los fieles hasta la Catedral de Santiago después de que a las 1:35 de la madrugada, hora chilena, muriera el Papa Francisco. Me sorprendió porque ayer estaba dando un mensaje bien bonito. Triste, porque fue un gran Papa, nos dejó grandes enseñanzas. Fue un Papa latinoamericano, bueno, y teníamos que quererlo como nuestro hermano cercano. Y es que después de esa polémica visita de 2018, el primer latino en convertirse en sumo pontífice continuaba generando orgullo al interior de la iglesia chilena, sobre todo por la trascendencia de su mensaje en favor de los grupos marginados. El Papa Francisco ha sido un ejemplo de vida humilde, simple, sencilla y que ha calado muy fuerte en todo lo que ha sido el proyecto de la universidad
su visita también nos caló muy hondo y sobre todo el concepto de mente, corazón y mano. Esas mismas ideas fueron valoradas por el gobierno, quienes siguieron la tradición republicana realizada también en 2005 con la muerte de Juan Pablo II y decretaron 3 días de duelo nacional. Luchó en toda su trayectoria contra las inequidades del mundo, que hizo un esfuerzo, creo, sincero por acercar la Iglesia no solo a sus fieles, sino a la humanidad que más sufre. Como forma de valorar el recuerdo de Francisco I, el arzobispado ofició una misa que comenzó a las 12:30 de la tarde, con la catedral en su máxima capacidad, con la participación de los fieles, el gobierno y también de los candidatos presidenciales de todo el espectro político. ¿El Papa qué les diría? En primer lugar, que velen siempre por el bien común y que los pobres no pueden esperar. En segundo lugar, les diría que velen siempre por el bien común porque los pobres no pueden esperar. Y en tercer lugar, les diría que velen siempre por el bien común porque los pobres no pueden esperar. Lo que pasó la semana pasada fue muy brutal, fue muy doloroso, pero el hecho de que hoy día en esta ceremonia estén las distintas candidaturas sentadas una al lado de la otra, a pesar de que eso no queda resuelto por sentarse aquí ni mucho menos, da cuenta de que hay una fortaleza en nuestra sociedad. Los presidenciables valoraron el legado del sumo pontífice y también el mensaje de unidad. Uno no siempre tiene que estar de acuerdo en todo, pero la profundidad espiritual de lo comunicado en muchas partes de la homilía son cosas que nos deben hacer pensar sobre nuestra vida y sobre, bueno, la perspectiva también hacia el futuro. Creo que el Señor acoge al Papa en los días más importantes para la Iglesia Católica. Así que, nada, esperanza, alegría. Yo creo que Él nos convocó a algo que es sumamente necesario y que es el respeto que debe existir entre nosotros. Estamos a veces en tiempos en los cuales la intolerancia se toma el debate y gritarle más fuerte uno al otro y bien poco de proponer ideas. Y yo creo que todos vamos a tener que hacer esfuerzo en ese sentido porque el llamado no es solo para algunos. Al otro lado de la cordillera, la noticia tuvo tintes más emotivos. Más allá de la muerte de la máxima autoridad eclesiástica, falleció uno de los que puso el nombre de Argentina en el plano internacional. Va a doler bastante en el alma a la gente lo de que falleció el Papa, la verdad. A mí me duele una locura. Pena, porque bueno, peleó por un montón de derechos y cosas. No lo puedo creer. No. Creo que hizo un gran esfuerzo por poder llegar hasta la Pascua, que es la gran fiesta de los cristianos, lo que da sentido al cristianismo es la resurrección. Con la emoción que tenemos, que es una mezcla de tristeza y de dolor por su partida, al mismo tiempo agradecimiento por su legado y por su vida, y en este contexto de la alegría pascual. Por eso casi diría que en el corazón los sentimientos son encontrados. De hecho, a pesar de las públicas diferencias ideológicas entre el pontífice y el presidente argentino Javier Milei, el mandatario le ofreció un emotivo mensaje a través de su cuenta de X y decretó 7 días de duelo nacional. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Dolor en el pueblo argentino, pero sobre todo entre los habitantes del barrio Flores, quienes conocieron a Jorge Mario antes de ser Francisco. Vecinos y amigos que lo recordaron desde temprano en el lugar donde descubrió la vocación, la Basílica San José de Flores. Acá en Buenos Aires uno iba en verano a verlo a Plaza de Mayo, en el arzobispado él estaba, toda su austeridad, recuerdo toda su... ir caminando, tomar el transporte público, tengo tantos recuerdos. Lo veía debilitado, ¿no? Que los conocimos personalmente, lo veíamos muy inflamado, ese hilo de voz que decías también. Una jornada de reflexión tanto en Chile como en Argentina, que ha dejado a creyentes y no creyentes recordando el legado de Francisco I, el primer papa latino que encontró en el Cono Sur la inspiración para generar cambios en una de las instituciones más grandes del mundo. Bueno, lo habíamos prometido, nos encontramos ahora con Alicia Contreras para revisar las informaciones internacionales que tienen que ver con esta noticia que nos ha marcado hoy día, la partida del Papa Francisco. Preguntarte primero, muchos tienen esta duda,
cómo se elige a un papa, que es parte de lo que vamos a ver ahora después del funeral. Así es, de hecho, todavía no está claro cuándo va a ser el funeral, pero debería ser entre viernes, sábado o domingo. Sí. Antes de eso van a tener el cuerpo del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, y ya después entonces de este funeral debería venir el cónclave. Y acá son distintos pasos para escoger el nuevo Papa Francisco. Veamos la siguiente gráfica para que nos explica con mayor detalle cómo son estos pasos. Ya está la sede vacante, es decir, ya murió el Papa Francisco y por eso ahora está la sede vacante. Se y certifica esa muerte, que es una ceremonia, pero se tiene que producir, es parte de lo que se hizo hoy en la tarde, y después de eso se selló entonces el dormitorio del Papa Francisco. Ya está la sede vacante y mañana se va a realizar la primera congregación general de cardenales. Se van a reunir por primera vez los cardenales y ahí ya se empieza a perfilar quién podría ser candidato, porque ahí es como una asamblea, entonces hablan entre ellos y ahí entonces se empieza a notar quién podría ser un posible candidato. Se anuncia finalmente el cónclave. Inicialmente se debía hacer entre 15 a 20 días después de la muerte del Papa Francisco. Sin embargo, el Papa Francisco acortó todos los plazos. Cambió las normas, sí, claro. Entonces lo que importa es que todos los cardenales lleguen a Roma. Los cardenales son 252, pero solo 135 participan porque hay que ser menor de 80 años para ser elector. Y por lo tanto va a ser el cónclave más concurrido de la historia de la Iglesia Católica. Anteriormente había sido 120. Exacto. Con derecho a voto me refiero. Por ejemplo, hasta el mes pasado eran 2 los cardenales que iban a ir desde Chile, Celestino Aos y Fernando Chomalí, pero Celestino Aos cumplió el 6 de abril 80 años, entonces queda fuera y solo va a ir Fernando Chomalí. Ahora, también es importante lo que tú dices, de estos 135, es primera vez que más de la mitad no es de Europa. Y esto se debe a que Francisco hizo gran parte de los nombramientos de estos cardenales. Lo vamos a ver más adelante. Sí, después vamos a ver cómo se compone este colegio cardenalicio, pero el proceso del cónclave es muy interesante. Ya, entonces, como se acortaron los plazos, puede que el cónclave se realice la primera semana de mayo. Ya. Faltan los 9 días de luto, pero podría ser después de esto entonces. Llega el día del cónclave y se realiza la procesión y el juramento. Se traslada entonces, trasladan estos 135 cardenales y ellos van hasta la Capilla Sixtina. Ahí se realiza la votación. Ya. El primer día de votación solo hay una votación, que es durante la tarde. Ahí cada uno de los... Son votaciones secretas. Exacto. Cada uno tiene una papeleta que escribe el nombre de su candidato y la deja en una urna, se cuentan estos votos y para ser electo cardenal se necesitan 2/3 de los votos, 90 votos. Claro, en teoría, solo en teoría, ¿podría la primera votación elegirse? Sí. Sí. Si lograra 2/3, podría. Pero eso no es usual, exactamente. No. La vez pasada, a la tercera votación salió Francisco, porque pueden salir la primera mayoría desde un inicio, pero tienen que llegar al número, al quórum. Claro, 90. Y después de que se repiten entre medio, no es que se vote 1 y 2 y 3 y sin que hablen, se empiezan a conversar, hay reflexiones, se empiezan a agrupar regiones o intereses, entonces... o quienes creen, yo creo que este papabile es, no sé, el que reúne el carisma. Y también hay veces en que la historia de los cónclaves nos hablan de discursos inesperados, algunos dicen como el del Papa Francisco, que catapultan de alguna manera o le hacen pensar a todos los reunidos que están bajo llaves, eso es cónclave, con llave, ¿qué es el indicado? Entonces, también hay elecciones predecibles y otras sorprendentes. Francisco se dio a conocer en estas asambleas de los cardenales donde dio un discurso, entonces ahí salió su nombre. Se hace 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la tarde, hasta que finalmente se logre entonces la mayoría. Todas las votaciones se queman los votos. Si es que no se logra una mayoría, sale el humo negro. Y si es que se logra entonces escoger un papa, sale este humo blanco, que se le agregan químicos a las papeletas. Pero todas las papeletas entonces se queman. Cuando se escoge entonces finalmente al elegido, sale entonces el protodiácono y entonces anuncia Habemus Papa y después entonces Oye, ¿le echan unos químicos hasta...? Sí, para que salga el color. Ahora, como nos contaba la Mati, que ha visto ya 2 cónclaves,
a veces con las nubes sí, se confunden los periodistas y no se ve saben bien. ¿Es blanco? O es como de otro color y como que no tienen claro qué es lo que pasó la última vez. Sí, porque estaba nublado. Sí, pues, tal cual. Ya, seguimos entonces a la siguiente gráfica para mostrar de dónde vienen los cardenales. Son 135 cardenales que pueden votar y lo que llama primero la atención es que más de la mitad no es de Europa, que esto ya es noticia. Hay 8 de América Central, 28 de América del Norte, 37 de Asia, 114 de Europa y la mayor parte es de Italia. Sí, pero son menos italianos que lo que eran habitualmente. Sí. Han bajado también en su proporción dentro del colegio cardenalicio. Hoy día son 18, ponte tú creo, y antes eran 25 la última vez. Hay 94 países representados entonces de los cardenales y la edad media es 69 años de edad. Perdona, me equivoqué, eran 28 antes y ahora son 18. Le había restado 3 antes, o sea, 10 menos. No es menor. Bueno, no, pues hace Italia, tiempo que no hay un cardenal italiano, de hecho. Ahora, vamos entonces a los elegidos por el Papa Francisco, porque el Papa Francisco nombró una serie de cardenales durante su pontificado. De los 135 cardenales que son electores... Claro, porque eso es importante. Una cosa es de dónde vienen los cardenales y otro de dónde vienen los que pueden votar. Ahora, el 80% lo nombró Francisco. O sea, de 5 cardenales, 4 fueron nombrados por Francisco. Ahora, no necesariamente eso indica que van a seguir entonces la misma línea de el Papa Francisco. De hecho, Francisco fue elegido por la mayoría de cardenales que fueron nombrados por Benedicto XVI. Claro. Pero en este caso, la mayor parte entonces es nombrada por Francisco. Benedicto XVI nombró a 22 y Juan Pablo II nombró a 5 de los cardenales que actualmente pueden votar. Ahora, ya se habla de posibles nombres, candidatos, los papables, preferetis, como le llaman. Matteo Zuppi es un cardenal italiano, es progresista y de hecho se dice que es el más cercano a Francisco. De hecho, dicen que con él se aseguraría la continuidad entonces del pontificado de él con el Francisco. Filipino, ¿no? Él y el filipino también decían que tenía otro... Tagle, que también tenía harta cercanía también. Sí, pero él sería un poco más conservador, pero sí, también es cercano y si es escogido el Luis Antonio Tagle Gómez, que lo vemos en la tercera foto, sería el primer papa asiático en ser escogido. Otra opción es Pietro Parolin, que también es italiano y él fue... secretario de Estado del Vaticano, exactamente, y muchos valoran su estilo diplomático y pragmático. Y una cuarta opción podría ser Peter Erdo, que es arzobispo de Budapest, de Hungría. Entonces, este papa, le preguntaron a ChatGPT. Es súper conservador. Súper conservador. ¿Quién cree que podría ser el candidato? Y salieron esos 4 nombres, pero hay muchos más nombres que están dando vuelta. Ahora, es importante lo que la Matías ha repetido durante todo el día, es el que entra papa, sale cardenal. Claro. Que no necesariamente, el favorito usualmente no es quien gana entonces la elección del sumo pontífice. Alicia Contreras, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por toda la información. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, y justamente una de las grandes pasiones del Papa Francisco, ¿cuál fue? El fútbol, pues particularmente su equipo San Lorenzo de Almagro. Felipe Gallardo nos trae un resumen de la especial relación del fallecido Papa con el deporte más popular del planeta. Que es parte de mi identidad cultural. Fanático, apasionado y parte de él. Antes de ser el Papa Francisco, fue Jorge Mario Bergoglio. Y como buen sudamericano, seguidor del fútbol y del club de su vida, San Lorenzo de Almagro. Y que gane San Lorenzo. Declaración poco protocolar, ya solo meses de iniciado su papado. El fanatismo por el Cuervo siempre estuvo presente, incluso una coincidencia en su deceso. Bergoglio fue el socio número 88.235 del club, edad a su muerte 88, a las 2:35 en horario de Argentina. ¿Coincidencia o divinidad? Al menos la duda. Francisco siempre recordó a su club y del cual se enamoró, el San Lorenzo de 1946, campeón del fútbol argentino. Mancini, Mancini, Basso, Subieta, Greco y Colombo, Imbeloni, Farro, Martino y Silva. Famoso buen San Lorenzo, ¿no? ¿Lo vio mucho?
¿Lo fue a ver mucho a ese equipo? El 46 entero. Su amor por los colores azul y rojo incluso lo llevó antes de ser el sumo pontífice a visitar el camarín en la previa de los partidos para bendecir a los jugadores. Es un cura que viene siempre acá y está acostumbrado a venir y le saluda a cada jugador antes de entrar al partido. Fanático. Y le digo, escúcheme, le digo, pero este tipo viene siempre. Me dice, sí, ¿para qué me venía a buscar a mí? No le ganan a nadie. ¿Qué si me viniste a buscar, echalo ya. Echalo, de acá no quiero ver ningún cura en el vestuario, echalo. Uno ya sabe quién es el Papa Francisco. Dice, no, pero vos no sabés quién es el Papa. No, no sé. Ese Bergoglio, el que echaste de vos del vestuario, cuando lo echaste, ese es el Papa. Anécdota que quedará para la historia. Seguramente su mayor alegría futbolística llegó en 2014, cuando el Cuervo levantó por única vez la Copa Libertadores. Así recibió el plantel en el Vaticano. Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo. Está aquí presente. Hincha del Cuervo y fiel seguidor del fútbol, Lionel Messi, Diego Maradona, Gianluigi Buffon, Ronaldinho, la selección alemana y otros deportistas también compartieron con él. Es un orgullo estar acá, haber conocido al Papa. Creo que el hecho de que sea argentino para nosotros lo hace mucho más especial, más cercano. Para que los jugadores nos unamos y hagamos de una vez por todas algo para ese chico que no come. Lo único que puedo decir es que soy hoy hincha de Francisco. Incluso hubo regalos y firmas de camisetas chilenas. De ellas, las más atesoradas eran exhibidas como trofeos. No se acuerda, no la sabe, tipo, no le Además, respondió a la pregunta más difícil para un amante del fútbol. ¿Quién era el mejor de la historia? Maradona, come giocatore, un grande. Ma come uomo è fallito. Messi è correttissimo. È un signore. Ma per me, di questi tre, il grande signore è Pelé. Futbolizado, amante de los deportes y sobre todo de San Lorenzo de Almagro, un club que así despidió al hincha más importante de toda su historia. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el Ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. No hubo acuerdo y finalmente Chile Vamos no tendrá primarias presidenciales, pese a la insistencia de algunos líderes e incluso de la renuncia del senador Francisco Chaguán para competir en esas elecciones. Con esto, Belín Matei va a ir directo a la papeleta de noviembre, aunque igualmente podría haber sorpresas. En la derecha, desde el Partido Social Cristiano, insisten en hacer unas primarias, pero con republicanos y el Partido Nacional Libertario. Nos lo cuenta Macarena Román. Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. En la misma catedral, pero a metros de distancia, estaba la candidata presidencial de Chile Vamos, Belín Matei, y el abanderado republicano José Antonio Kast. Y detrás de ella, el aspirante a la moneda y diputado nacional libertario Johannes Kaiser. Sí, la lejanía en la derecha ya era evidente, este lunes quedó en manifiesto. Solo minutos antes de este encuentro religioso, la abanderada de Chile Vamos golpeó la mesa y descartó las primarias en su coalición. Desafortunadamente, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser se han negado, haciendo imposible ganar en primera vuelta. Lo responsable y lo correcto es competir en primera vuelta. El tema de las primarias era un tema de Chile Vamos. Chile Vamos quería organizar sus primarias, si no la pudieron organizar, no veo cómo puede ser responsabilidad mía. ¿No le interesan las primarias en Chile Vamos, José Antonio? Creo que el interior están los candidatos de las primarias. Gracias. Pero usted como del Partido Republicano, ¿le echaron igual la responsabilidad a ustedes? Tenemos una postura muy clara, así que yo hoy día les pido las disculpas al caso. Quien sí tuvo que cambiar de postura y solo en un par de días fue quizás el más afectado de todos, el senador Francisco Chaguán, que hasta renunció a su partido para ser candidato a unas primarias que no verán la luz. Fue el día miércoles donde la candidata me pide ser candidato
en una eventual primaria y el presidente del partido me pide si es posible hacerlo en mi carácter de independiente. El único objetivo para ser candidato era ayudar a mi candidata presidencial, que es Evelyn Matei. Llegamos a la convicción de que lo mejor en las circunstancias actuales era ir a primera y segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Decisión que también provocó matices entre el jueves y este lunes por parte del presidente de la UDI. Y nuestra postura es tener primarias igual, no es inventarla, sino que es permitir que quienes tienen intenciones de dirigir el país puedan enfrentarse en las urnas a una primaria y que sean los chilenos los que definan. Eso es lo que a nosotros nos parece lo más adecuado y lo más democrático. El fin de semana se conversaron esas opciones y el fin de semana llegamos todos juntos a una conclusión y la decisión la tomó Evelyn Matei. Primarias fallidas que fueron más que comentadas por los diversos candidatos presidenciales. Hasta La Moneda se sumó al tema. Para poder gobernar y para poder hacer avances que mejoren la calidad de vida de las personas, se requiere de liderazgo, se requiere de la capacidad de generar acuerdos, se requiere de la capacidad de ordenar. Entonces, cuando los chilenos y chilenas vamos a votar, lo que decidimos y por lo que votamos son por ideas, pero también por la capacidad de poder construir esos acuerdos, de poder tener ese liderazgo y de hacer que el país avance. Otros aprovecharon la noticia para realizar un llamado. La nueva derecha tiene una oportunidad histórica de ser distinto a la vieja derecha y por eso que a una semana yo hago un llamado al Partido Republicano, al Partido Nacional Libertario y también, por cierto, al propio partido al cual pertenezco, el Partido Social Cristiano, a organizar rápidamente unas primarias que le den a la gente la posibilidad de participar. Pues si me convence, encantado, pero creo que hay más problemas en esta materia respecto de lo que es la aproximación técnica para realizarlas que una posibilidad cierta de hacerlo. Según la última encuesta Academy Criteria, en este momento José Antonio Kast y Evelyn Matei pasarían a una segunda vuelta, aunque la banderada de Chile Vamos es quien sigue liderando todos los sondeos de opinión, pese a sus últimos días llenos de controversias. Bueno, y va a estar con nosotros en Tolerancia Cero en algunos momentos más Carolina Toa, la postulante. Entonces, precandidata o candidata, se lo vamos a preguntar hoy día, pero la aspirante respaldada no solo por el PPD, sino también por el Partido Liberal, recordemos. Bueno, y hoy se confirmó la postulación de Chile para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030, lo que puede ser, dicen algunos, un primer paso para quedarse con los Olímpicos de 2036. La respuesta con Fabiana Castillo. Me parece una buena idea y estoy muy emocionada. Así se siente Ignacia, la pequeña skater de 12 años y una de las deportistas chilenas que podría participar en los Juegos Olímpicos Juveniles en 2030 en Chile. Sí, en Chile. Y es que nuestro país postulará para ser sede de este mega evento. Los Panamericanos fueron con 7.000 deportistas, los Juegos Olímpicos de la Juventud es con 4.000. Entonces, hay posibilidades reales desde el punto de vista financiero, bueno, y tenemos el aval del Estado, así que estamos muy tranquilos de poder hacer unos buenos juegos y también de que la gobernación de Santiago, en este caso, también nos ayude. La infraestructura que dejaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 deja al país en un buen pie para recibir un nuevo gran evento deportivo. Toda la infraestructura, todos los aprendizajes, todos los espacios que hay de desarrollo se puedan seguir sosteniendo en el tiempo. Creo que esa es nuestra gran motivación. Efectivamente hemos estado participando junto al Comité Olímpico en todo este proceso de futuros Juegos y esta es una estupenda oportunidad que conjuga dos aspectos muy valiosos. Uno, todos los aprendizajes y el equipamiento que tiene nuestro país y por otro lado, también poder promover en nuestros jóvenes espacios de desarrollo. Muy bonito, y bueno, yo estuve en los Juegos Olímpicos de la Juventud también de Argentina 2018, fue mi primera experiencia también en un mega evento y nada, o sea, emocionante que se quiera postular, ojalá resulte, yo sé que hay muchos niños que están en cada disciplina ya entrenando para un evento así, así que nada, muy feliz por todo esto. Esta postulación se suma a otros grandes eventos que se realizarán en nuestro país. Este año el Mundial de FIFA Sub-20, el Mundial de Ciclismo de Pista, la AmeriCup de básquetbol femenino y los Juegos Parapanamericanos Juveniles se realizarán en Chile. Para 2027 asoman los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales, claro,
que la gran meta es solo una: los Juegos Olímpicos de 2036. A fines del 23 estamos postulando en unos Juegos Olímpicos quizás 2036 y este es una postulación complementaria. Nos hacemos un paralelo realmente para que podamos postular al 2030. Tenemos reuniones cada 2 o 3 meses con la comisión del Comité Olímpico Internacional. Nos ha ido bien, estamos contentos, hemos hecho las cosas bien, así que creemos que tenemos todas las ganas, el entusiasmo, pero también tenemos todas las posibilidades de ganar esta postulación. Postulación que compromete $150 millones de inversión público-privada para una designación oficial que se dará el 6 de febrero por el Comité Olímpico Internacional el primer trimestre de 2026. Bueno, termina CNN Prime, pero es momento de Tolerancia Cero. Por supuesto que vamos a conversar del tema de la partida del Papa Francisco, pero nos va a acompañar hoy día la precandidata o candidata del PPD y del Partido Liberal, Carolina Toa, va a estar con nosotros y el panel está listo y dispuesto para todo el análisis y la conversación. Así es que no se lo pierdan. En momentos nos reencontramos en Tolerancia Cero. Lunes 21 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.